En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo que estás en los cielos, Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te damos gracias en esta noche por permitirnos volvernos a encontrar. Quiero darte las gracias por nuestra vida y la vida de cada uno de los hermanos que en esta noche se reúne con nosotros. Y también aquellos que posteriormente van a ver esta reflexión. Llénanos en esta noche de tu sabiduría, de tu entendimiento, de tu amor, Señor. Que tu Espíritu Divino nos ilumine y que esta enseñanza que hoy vamos a recibir sea para crecimiento espiritual de nosotros, Señor. Te pedimos la bendición de nuestras familias. Bendice a cada uno de los miembros de nuestro hogar. Bendice a nuestros compañeros de trabajo y a todas las personas con las cuales nos relacionamos, Señor. En tus manos colocamos a los enfermitos, Padre Santo, y enfermitas, para que todos en tu misericordia puedan encontrar la sanación. Bendícelos, Señor, escucha sus súplicas y las súplicas de sus familiares, y permite, Padre Santo, que se puedan levantar y que puedan seguir sus vidas, Señor, guiados por ti, Padre Santo. A ti te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Aunque no somos dignos, Padre Santo, de ti, de un Dios todopoderoso, amoroso, misericordioso, justo, santo, bueno, Padre del cielo, Padre de verdad, Padre de amor. Tú siempre nos estás dando, Señor, lo mejor y siempre nos propones el camino hacia el cielo, Señor. La santidad, porque tú eres santo, solo tú eres santo, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, perdona nuestras malas palabras, nuestros malos pensamientos, nuestros malos deseos, Señor. Y ayúdanos a crecer cada día en tu amor, para glorificarte, para honrarte y bendecirte. Ven, Espíritu Santo, y llénanos de tu presencia. Llénanos, Espíritu Divino, y toma posesión de nuestros hogares y séllalos para que ni la peste, ni la enfermedad, ni la muerte, ni la tragedia toquen a nuestra puerta, Señor, porque tus ángeles están cuidando nuestras puertas y están cuidando nuestros senderos y nuestros caminos. Bendito y alabado sea el Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ok. Bueno, ahora vamos entonces a entrar en materia. Vamos a estudiar el capítulo número 36 del libro del Éxodo, que es una continuación del capítulo 35. Así que Bezalel y Oholiab y todo el que tenga capacidad artística y a quien el Señor le haya dado sabiduría, entendimiento, para hacer bien todo lo necesario para el culto del santuario, llevarán a cabo lo que el Señor ha ordenado. La gente trae abundantes ofrendas. Moisés llamó a Bezalel y a Oholiab y a todos los que tenían capacidad artística y a quienes el Señor había dado esa capacidad y se habían ofrecido voluntariamente para ayudar en este trabajo. Ellos recibieron de manos de Moisés las ofrendas que los israelitas habían traído para comenzar a hacer lo necesario para el culto del santuario. Mientras tanto, los israelitas seguían trayendo ofrendas voluntarias día tras día. Entonces los artesanos que estaban haciendo lo necesario para el santuario suspendieron su trabajo y fueron a decirle a Moisés: la gente está trayendo más de lo que se necesita para el trabajo que el Señor ordenó hacer. Moisés hizo correr por todo el campamento la voz
de que ni hombres ni mujeres siguieran haciendo más labores como ofrendas para el santuario. Así se impidió que el pueblo siguiera trayendo ofrendas, pues no solo había material suficiente para llevar a cabo el trabajo, sino que sobraba. Construcción del santuario. Los que tenían más capacidad artística que el resto de los trabajadores hicieron el santuario. Lo hicieron de 10 cortinas de lino torcido, de tela morada, tela de púrpura y tela roja, en las que bordaron artísticamente 2 seres alados. Cada cortina medía 12 metros, 12 metros y medio de largo por 2 de ancho. Todas medían lo mismo. 5 cortinas las cosieron juntas, una sobre la otra, lo mismo que las otras 5. Luego pusieron unos ojales de cordón morado en el borde de la primera cortina de un grupo y también en el borde de la última cortina del otro grupo. Tanto a la cortina del primer grupo como la del segundo grupo les hicieron 50 ojales, de tal manera que los ojales quedaran uno frente al otro. También hicieron 50 ganchos de oro para enganchar un grupo de cortinas sobre el otro, y así el santuario formaba un todo. Bezalel hizo también 11 cortinas de pelo de cabra para formar una tienda de campaña que cubriera el santuario. Cada cortina medía 13 metros y medio de largo por 2 de ancho. Todas medían lo mismo. Cosió 5 cortinas juntas por una parte y 6 por otra. Luego hizo 50 ojales en el borde de la cortina que cerraba el primer grupo y otros 50 ojales en el borde de la última cortina del segundo grupo. También hizo 50 ganchos de bronce para unir completamente la tienda de campaña. Para la tienda de campaña, Bezalel hizo una cubierta de pieles de carnero teñidas de oro, y para la parte superior hizo una cubierta de pieles finas. Luego hizo las tablas de madera de acacia para el santuario y las puso bien derechas. Cada tabla medía 4 metros y medio de largo por 65 centímetros de ancho y tenía 2 espigas para quedar ensambladas con otra tabla. Todas las tablas para el santuario las hizo así. Hizo 20 tablas para el lado sur y puso 40 bases de plata debajo de ellas. Cada tabla tenía 2 bases debajo para sus 2 espigas. También para el otro lado del santuario, o sea, el lado norte, hizo 20 tablas con sus 40 bases de plata, para que debajo de cada tabla hubiera 2 bases. Para la parte posterior del santuario, o sea, el lado oeste, hizo 6 tablas. Y 2 tablas más para las esquinas de la parte posterior. Estas tablas formaban pareja y estaban unidas por la parte de arriba hasta el primer anillo. Esto fue lo que hizo con las 2 tablas para las 2 esquinas. Así que había 8 tablas con sus correspondientes 16 bases de plata. Y debajo de cada tabla había 2 bases. Bezalel hizo también 5 travesaños de madera de acacia para las tablas de un lado del santuario, 5 travesaños para las tablas del otro lado del santuario y otros 5 travesaños para las tablas de la parte posterior, la que daba al oeste. El travesaño central lo hizo de modo que pasara de un lado a otro, a la mitad de las tablas. Luego recubrió de oro las tablas y les hizo argollas de oro para pasar a través de ellas los travesaños,
ya recubiertos de oro. Hizo además el velo de tela morada, tela de púrpura, tela roja y lino torcido, y en él tejió artísticamente 2 seres alados. Luego, con unos ganchos de oro, lo colgó de 4 postes de madera de acacia, los cuales estaban recubiertos de oro y sobre 4 bases de plata. Para la entrada de la tienda de campaña, hizo una cortina de tela morada, tela de púrpura, tela roja y lino torcido, bordada artísticamente. También hizo 5 postes con ganchos y con sus 5 bases de bronce, y recubrió de oro la parte superior de los postes y sus anillos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, en el capítulo de hoy vamos a ver más que todo la forma como Dios escoge o elige a las personas y les brinda habilidades, conocimientos. Él las conoce desde el vientre materno. Entonces aquí podemos ver cómo Dios escoge a Bezalel, lo escoge y lo llena de sabiduría, le da capacidad artística y lo coloca como el gerente de proyecto de la construcción del santuario y todo lo que tenía que albergar el santuario según el modelo que Dios le había mostrado a Moisés en la cima del monte Sinaí. Eso no hay que perderlo de vista. ¿Por qué? Porque el santuario era una copia, era una réplica del santuario celestial. Otro dato importante es que es construida por hombres este santuario, de la primera alianza, de la alianza del monte Sión. Podemos ver cómo todo es una sombra de lo que realmente pasa y existe en el cielo donde está Dios. O sea, esa realidad espiritual donde se encuentra nuestro Creador, donde se encuentran sus santos ángeles, donde está también la comunidad de los santos y difuntos que mueren en la presencia de Dios y logran alcanzar esa gracia divina, y al cual todos debemos nosotros esforzarnos diariamente por alcanzar. Podemos aquí en el capítulo 36, no dice mucho, no tiene mucha información, o pareciera que no tuviera material para poder sacar una reflexión, más allá de que cómo Dios nos escoge como seres humanos, y desde el vientre materno nos da sabiduría, conocimiento, habilidad artística, habilidad científica, habilidad deportiva. Es Dios, nuestro Creador, el que termina dándonos todo eso. Por eso es nuestro Creador. Por eso es que nosotros debemos adorarlo. Por eso se merece nuestra adoración. Porque todo lo que somos, todo lo que tenemos, procede de Él. Él nos lo da porque Él quiere, porque es su voluntad. Otra situación que nos expresa este capítulo número 36 es que la gente estaba tan motivada, la gente estaba tan comprometida con la construcción del santuario, que ya estaba sobrando, o sea, ya se había alcanzado el material suficiente para poder construir el santuario y todas las partes que Dios le había ordenado a Moisés que construyera para el culto de la primera alianza. O sea, la gente seguía ofrendando, la gente seguía llevando a Moisés los materiales, las telas, todas las cosas, y se ofrecían. Pero ya todo estaba ya listo, ya se habían alcanzado
los niveles necesarios de oro, de plata, de bronce, de madera de acacia, de tela, de los diferentes colores, o sea, todo lo necesario ya según lo que se necesitaba estaba listo. Y es ahí cuando estos hombres sabios, llenos de sabiduría, porque el Señor dice, o la palabra dice que el Señor los había llenado de sabiduría, de conocimiento, a Bezalel y a Oholiab. Uno era de la tribu de Judá y el otro era de la tribu de Dan. Entonces, vemos como que en las cosas de Dios no hay sobra. Dios no quiere algo, o sea, no quiere acumular ilógicamente. Ya, no quiere acumular ilógicamente, sino que es simple y llanamente quiere que nosotros también aprendamos es que para construir grandes cosas se necesita nada más lo estrictamente necesario. Así debe ser en nuestra vida, en la construcción de nuestro hogar, en la construcción de nuestra familia. No ambicionemos más de lo que necesitamos. No querramos estar llenando nuestra vida, nuestras arcas, de manera irracional. Todo lo que recibamos y todo lo que construyamos, hagámoslo con racionamiento, con racionalidad, para que podamos nosotros seguir el ejemplo de Moisés y del pueblo de Israel, que no le quitaron más a la gente de lo que realmente se necesitaba para hacer la voluntad de Dios. Así también este capítulo nos enseña, además de que Dios nos da conocimiento, Dios nos da sabiduría, Dios nos da entendimiento, Él es el que nos da todas esas cosas. También este capítulo nos enseña a que no debemos desear más de lo que realmente necesitamos y lo que realmente Dios quiere brindarnos, ¿sí? Para la gloria de Dios. Al libro de Jeremías. El libro de Jeremías, capítulo 1, versículos del 4 al 10. Este es un capítulo, o este es un texto demasiado hermoso, que debemos nosotros siempre recitárselo a una persona que tiene una autoestima baja, a una persona que se siente triste, a una persona que siente que su vida no tiene valor. A esta persona o a estas personas debemos nosotros siempre recitarle, leerle, ponerlas a reflexionar esta palabra. Vamos entonces a Jeremías capítulo 1, versículos del 4 al 10. Dice, el Señor llama a Jeremías. El Señor se dirigió a mí y me dijo, Dios le dice al profeta, antes de darte la vida, ya te había yo escogido. Antes de que nacieras, ya te había yo apartado. Te había destinado a ser profeta de las naciones. Yo contesté, ay Señor, yo soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo, no digas que eres muy joven. Tú irás a donde yo te mande. Dios nos manda. Y dirás lo que yo te ordene. Dios nos está dando siempre instrucciones de lo que debemos hacer y de lo que debemos decir. Y si nosotros hacemos lo que Él nos ordena, nos irá bien, porque Él tiene mayor conocimiento que nosotros. No tengas miedo de nadie, pues yo estaré contigo para protegerte. Yo, el Señor, doy mi palabra. Fíjense, el Señor está prometiendo y poniendo su palabra de manifiesto. Entonces el Señor extendió la mano, me tocó los labios y me dijo, yo pongo mis palabras en tus labios. Hoy te doy plena autoridad sobre reinos y naciones, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, y también para construir y plantar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Vemos aquí cómo Dios nos escoge antes de que nazcamos. Antes de darnos la vida, ya Dios nos tiene en su mente, ya Dios nos tiene en su corazón. Qué hermosa palabra para una persona que piensa o cree que su vida es un accidente. Saber que el Creador, el Dios del universo, nos había pensado, nos había imaginado antes de darnos la vida, es lo más maravilloso que nosotros podemos recibir, aceptar y entender. Y Dios nos escoge para una misión importante, a todos nos escoge para una misión importante. Lo que pasa es que la mayoría no escucha al Señor. Lo que pasa es que la mayoría no va donde el Señor lo envía, no dice lo que el Señor le ordena, sino que hacen como Adán, hacen lo que les da la gana. Creen que son más sabios que Dios y que su sabiduría, sus elecciones, sus decisiones están por encima de las decisiones que Dios quiere darle a cada uno para que sean felices. Aquí el Señor llama desde el vientre materno al profeta, así como destinó a Bezalel como el constructor de su santuario y lo llenó de sabiduría. Aquí el Señor escoge a Jeremías y le dice: te van a hacer la guerra, vas a sufrir, vas a padecerla, pero ojo, yo voy a estar contigo y lo juro por mi nombre. O sea, es una promesa bastante fuerte. Vamos ahora a la escogencia. Vimos la escogencia de un profeta. Bezalel era el gerente de proyecto o el constructor del santuario. Y Dios lo escogió y lo llenó de sabiduría. Luego vemos en Jeremías cómo elige al profeta. Ahora vamos a ver cómo elige un rey para el pueblo de Israel. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 16, versículos del 1 al 3 y después del 10 al 13. Vamos a verlo. David es consagrado rey. El Señor le dijo a Samuel, otro profeta, el primer profeta físico, o sea, oficial de Israel: ¿hasta cuándo vas a estar triste por causa de Saúl? Ya no quiero que él siga siendo rey de Israel. O sea, Dios escogió a Saúl, pero Saúl se portó mal, hizo lo que quiso, no obedeció a Dios y Dios lo aborreció. Anda, llena de aceite tu cuerno, que quiero que vayas a la casa de Jesé, el de Belén, porque ya escogí como rey a uno de sus hijos. ¿Y cómo haré para ir?, respondió Samuel. Si Saúl llega a saberlo, me matará. El Señor le contestó: toma una ternera y di que vas a ofrecerla en sacrificio. Después invita a Jesé al sacrificio, y yo te diré lo que debes hacer. Fíjense, Dios siempre nos dice lo que debemos hacer. Consagra como rey a quien yo te diga. Ese es hasta el versículo 3. Vamos al versículo del 10 al 13. Jesé presentó a Samuel 7 de sus hijos, pero Samuel tuvo que decirle que a ninguno de ellos lo había elegido el Señor. O sea, que de todos, José había elegido 7, había presentado al profeta y a Dios 7 hijos, y ninguno de ellos había escogido Dios. Aquí se aplica lo que muchas veces los seres humanos no alcanzamos a entender: la voluntad de Dios, el poder que tiene Dios sobre todas las cosas. O sea, nadie lo manda a Él, nadie tiene que juzgarlo a Él, nadie tiene por qué decirle a Él cómo deben ser las cosas. Y es porque a Él le da la gana, a quien Él le da la gana, como a Él le dé la gana. Esa es la voluntad divina y hay que respetarla. Fíjense,
Había presentado 7 hijos y ninguno de ellos era el que Dios quería. Dice aquí, finalmente le preguntó, ¿no tienes más hijos? Falta el más pequeño, que es el que cuida el rebaño. Era pastor como Abel. Respondió Jesé, manda a buscarlo, dijo Samuel, porque no comenzaremos la ceremonia hasta que él llegue, o sea, el último, el 8º hijo. Jesé lo mandó a llamar, y el chico era de piel sonrosada, agradable y bien parecido. Entonces el Señor dijo a Samuel, a través del Espíritu Santo, este es. Así que levántate y conságralo como rey. Enseguida Samuel tomó el recipiente con aceite que representa al Espíritu Santo y en presencia de sus hermanos consagró como rey al joven que se llamaba David. A partir de aquel momento, el Espíritu del Señor se apoderó de él. Después Samuel se despidió y se fue a Ramá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, este pasaje bíblico es la representación del bautismo de Jesús. Y lo digo aquí. Jesús se bautizó o se hizo bautizar por Juan el Bautista, no como un bautismo de arrepentimiento, como enseñan otras denominaciones religiosas. El bautismo de Jesús es la consagración que hace Juan el Bautista a Cristo como Rey de Israel. Como Rey de Israel. Fíjense la misma figura. Fíjense la misma figura. Hay un profeta. Aquí es Samuel. En el bautismo de Jesús es Juan el Bautista. Hay un hijo de David. Hay un hijo de Jesé, que es Jesús. ¿Sí? Y es el Hijo de Dios también. Hay aceite. Allá era el aceite que representaba al Espíritu Santo. En el bautismo de Jesús, en la consagración como Rey de Jesús, está el Espíritu Santo en forma de paloma. Y está también la presencia de Dios y la voz de Dios que le habla al profeta y le dice, levántate, que este es. Y Juan testifica posteriormente que él escuchó la voz que decía del Padre, este es mi Hijo amado, en él me complazco. Escúchenlo. Y otro dato importante, David es consagrado rey delante de sus hermanos, de sus 7 hermanos. En el bautismo de Jesús, Jesús es consagrado delante de sus hermanos, los israelitas, los judíos que estaban alrededor de Juan el Bautista. Fíjense que son las mismas figuras. Por eso yo sustento siempre y tengo un estudio de las 7 cosas que se necesitan para ser rey de Israel. Y aquí podemos ver cómo Dios escoge a su rey, el rey de su país, de su nación consagrada. Acá en el bautismo de Jesús escoge al rey de Israel nuevamente, pero ahora no del Israel físico, sino del Israel espiritual, que va a ser la iglesia, que es la iglesia católica, donde Cristo es cabeza y rey. Vamos ahora a ver cómo escoge a unos profetas, en el exilio. Vámonos al libro de Daniel. Daniel, capítulo 1,
versículos del 17 al 21. Daniel capítulo 1, versículos del 17 al 21. Vamos ahí. A estos 4 jóvenes, Dios les dio inteligencia. 4 jóvenes, así como Bezalel y Oholiab. A estos 4 jóvenes, Dios les dio inteligencia y entendimiento para comprender toda clase de libros y toda ciencia. Por eso la religión no está en contra de la ciencia, porque el Dios de la religión verdadera es el Dios de la ciencia. Daniel entendía además el significado de toda clase de visiones y sueños. Al cumplirse el plazo que el rey había señalado para que le fueran presentados los jóvenes, el jefe del servicio de palacio los llevó a su presencia, o sea, ante el rey de Babilonia, ante el rey Nabucodonosor. El rey habló con ellos y entre todos los jóvenes no encontró ni uno solo que pudiera compararse con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, quienes, por lo tanto, quedaron al servicio del rey. O sea, estos eran servidores del rey, eran consejeros del rey Nabucodonosor, rey del imperio babilónico, el imperio más rico y el imperio más lujoso que ha tenido la historia. Por eso se le conocerá en la visión del mismo Daniel como la cabeza de oro. En todos los asuntos que requerían sabiduría e inteligencia, y sobre los cuales les preguntó el rey, los encontró 10 veces más inteligentes y sabios que todos los magos y adivinos que había en su reino. Claro, porque es que la sabiduría, el conocimiento venía de lo alto, venía del cielo, venía del Dios todopoderoso, del Dios verdadero. Y esto hacía de que ellos tuvieran una sabiduría sobrenatural, muy superior a la de cualquier otro ser humano. Y Daniel se quedó allí hasta el primer año del reinado de Ciro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces allá vamos viendo cómo Dios escoge a los suyos y los capacita y les da inteligencia, sabiduría, conocimiento. Si tú no tienes sabiduría, si tú no tienes conocimiento, pídeselo a Papito Dios. Pídeselo al Señor Jesucristo. Señor, dame inteligencia para poder tomar excelentes decisiones en mi vida, en mi trabajo, en mi relación de pareja. Dame conocimiento, dame sabiduría, dame entendimiento. Permíteme oír tu voz y obedecerte para poder ser feliz. ¿Sí? Vamos ahora a ver cómo escoge a la mujer de la mujer. A la más, a la heroína número 1 de la historia humana. La más valiente de todas las mujeres. La chacha de la chacha. Madre de todos los creyentes y reina de los ángeles del cielo. Vámonos a Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 38. Vamos a escuchar cómo Dios escoge a la superchacha, a la madre de su hijo, al arca de la nueva alianza, para que otros no digan que es cualquier mujer. No, señor, es la mujer. Vamos a escuchar. A los 6 meses, Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret. Mandó al ministro de comunicaciones de todo el cielo. Mandó a uno de sus arcángeles más cercanos a él. Miren la importancia de la misión, que escogió al ángel que escribe y está encargado de las comunicaciones en el cielo. Al arcángel Gabriel. Donde vivía una joven llamada María de Nazaret. ¿Verdad? Era virgen. Punto. Era virgen. Señorita,
doncella, mujer sin conocer sexualmente hombre. Pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Wow, ahorita estábamos hablando de David, ¿no? El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo, a no cualquiera, el arcángel que está en la presencia del Altísimo y es el jefe de las comunicaciones del cielo, le da este saludo. Salve, saludo a una realeza, saludo a una reina. Salve, llena de gracia. El Señor está contigo. Wow, tremendo saludo. María se sorprendió de estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. Claro, como un ángel de Dios se te va a presentar así y te va a venerar y te va a respetar como el ángel Gabriel estaba respetando a la Santísima Virgen María. Por eso todos aquellos que hablan mal de la Santísima Virgen María, el ángel Gabriel los deja por el piso. Porque si un ángel de la altura del arcángel Gabriel respeta, venera y tiene ese saludo hacia su reina, ¿quiénes somos nosotros para decir que María es cualquier cosa? Que María es cualquiera. Solo Satanás y solo los que tienen en su boca a Satanás responden de esa manera. Y el ángel le dijo, María, no tengas miedo. El ángel Gabriel conocía su nombre. ¿Recuerdan cuando Dios le dijo a Jeremías, desde antes de darte la vida, ya yo te conocía? Desde antes que nacieras, ya yo te había escogido. Fíjense, ya Dios había escogido a María milenios antes. Ya la tenía Él en su corazón. Por eso la crea sin pecado original. Porque es obra de su voluntad, obra de su dominio como Dios. Entonces, dice, María, no tengas miedos, pues tú, más nadie, tú gozas del favor de Dios. Más nadie. A más nadie en la Biblia Dios se le dirige de esa manera. Tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta. Tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y ustedes saben quién es ese personaje maravilloso. Será un gran hombre al que llamarán Hijo del Dios Altísimo. Y Dios el Señor lo hará rey. Lo que les dije. En el bautismo de Juan no era un bautismo. Era una consagración como rey de Israel. Como su antepasado David. Lo vimos en 1 Samuel 16. Para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin. Aquí estamos, tú y yo somos súbditos de Jesucristo. Su reino sigue vivo. María preguntó al ángel, ¿cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? Soy virgen. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Lo que dice Juan en Apocalipsis, que una mujer vestida de sol, el sol es Cristo. Cuando María engendra a Jesús en su vientre, se reviste de Jesús, se reviste de Cristo, se reviste de sol, y es ahí cuando el Verbo se encarna, sangre de ella, carne de ella, de más nadie. O sea que el cuerpo que tuvo Cristo era por la Virgen María. El Espíritu Santo tendrá sobre ti, el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. También tu pariente Isabel va a tener un hijo, a pesar de que es anciana. La que decían que no podía tener hijos está encinta desde hace 6 meses. Para Dios
No hay nada imposible. ¿Sí? Para aquellos que la fe cristiana no les cabe en la cabeza, no creen en la resurrección, no creen que hay vida después de la muerte de este cuerpo, que no hay un cielo, que no hay un infierno, que no hay un purgatorio. A todas esas personas, Dios les dice, o el ángel Gabriel les dice, para Dios nada es imposible. Entonces María dijo, aquí se cumple, se rompe lo que Eva hizo. Aquí, en este momento, les voy a señalar cuando se rompe la maldición de Eva y la mujer ya deja de ser esclava y culpable de la entrada del pecado al mundo. Ya por eso la mujer, con esto que va a decir esta mujer, en estos momentos que vamos a leer, la culpa sobre el pecado y sobre la muerte desaparece sobre la mujer, y ya la mujer no es inferior al hombre, ni debe ser tratada como un objeto, ni debe ser tratada como la culpable de la muerte y la culpable de las cosas malas que suceden en la vida. Desde este momento la mujer deja de ser maldita, porque una mujer con su respuesta vuelve a restaurar la comunión y la unión con Dios. Y esta es la respuesta. Entonces María dijo, yo soy la esclava del Señor. A diferencia de Eva, que no confió en Dios y siguió su propio instinto, María le dice al ángel, dile al Todopoderoso, dile a nuestro Creador, que yo soy su esclava. Que Dios haga conmigo como me has dicho. Yo aquí estoy para que Él conmigo haga lo que quiera. Yo soy su criatura, soy su creación, soy su hija. Yo soy esa mujer que en Génesis 3:16 va a dar a luz a quien va a pisarle la cabeza a Satanás. Por eso Satanás la odia. Por eso todo aquel que odia a María, consciente o inconscientemente, está haciéndole el juego a Satanás. Lastimosamente es así. Porque tú no puedes ser cristiano sin amar a esa mujer. No puedes ser cristiano. No hay una... No puedes entrar. O sea, la fórmula de Cristo cristiana no puede estar sin la variable María. Hay muchas variables. Pero sin esa, es como si multiplicaras por cero la ecuación. Te diera cero. Qué tristeza que hay muchos hijos de María que la aborrecen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y aquí vemos cómo Dios escoge también a las mujeres. Y escogió a esta para limpiar el nombre, para limpiar la honra, para limpiar el orgullo de la mujer. Por eso ya la mujer, Cristo no la veía como esclava, no la veía como objeto, la veía como un ser humano. Y Cristo siempre le dio la dignidad de criatura y de hija de Dios. Cristo. Cada vez que había un caso con una mujer, Cristo se portó como todo un caballero. Y así debemos ser todos los cristianos, varones. Así como Cristo se portó con su madre, con María Magdalena, con la mujer adúltera, con la mujer samaritana, con la jorobada, con las viudas, con la viuda de Naín, con la viuda con todas, con la que le curó la jorobada, con la hija de Jairo. O sea, fíjense cómo Cristo sí le da el lugar y el puesto que su madre se ganó para todas las mujeres de la tierra. Todas. O sea que desde María ya la mujer no tiene que pagar los platos rotos de Eva. Así que usted no se deje maltratar. No se deje menospreciar. Si un hombre la menosprecia, elévelo en una cometa y después le corta la cuerda para que se vaya lejos. Pero ninguna mujer merece ser maltratada. Ninguna. Porque ya María, con su obediencia, pagó esa tristeza y esa deshonra que trajo Eva para la raza humana. Vamos entonces ahora a Mateo, cómo Cristo escoge a sus discípulos.
¿Cómo se escoge un discípulo? ¿Cómo se escoge un apóstol? Vamos entonces a Mateo, capítulo 4, versículos del 18 al 22. Jesús llama a 4 pescadores. El rey de reyes, el rey de Israel, se acababa de consagrar rey. Juan Bautista lo había acabado de consagrar rey de Israel legítimo, hijo de David, el Todopoderoso. Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea cuando vio a 2 hermanos. Fíjense, hay que meternos los hermanos. Fíjense, 2 hermanitos. Uno era Simón, el primer discípulo que se nombra es Simón, que será después Pedro, que después será el Papa, el mayordomo. También llamado Pedro, lo dice la palabra. Y el otro Andrés y su hermano Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Jesús les dijo, recordemos que Jesús es Dios: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Escucharon, oyeron al Señor e hicieron lo que el Señor les ordenó. Un poco más tarde, o más adelante, Jesús vio a otros 2 hermanos. Qué coincidencia que los apóstoles más reconocidos sean hermanitos. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca arreglando las redes. Jesús los llamó y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense cómo Dios, en la persona de Jesús, el Rey de Israel, el Hijo de David, que había sido consagrado por el último profeta del Antiguo Testamento. El último profeta del Antiguo Testamento se llama Juan el Bautista. Y era el más grande porque era Elías, el que debía venir antes que el Señor, o sea, el Mesías. Y es quien lo consagra como rey. Por eso el bautismo de Jesús, más que un bautismo de arrepentimiento, es una consagración como rey. Por eso cuando Pilato escribe Jesús Nazareno, rey de los judíos, era la verdad de la verdad y el Espíritu Santo se lo había inspirado. Y por eso cuando los jefes de los sacerdotes y de los judíos le dicen, cambia ese letrero, Pilato, guiado por el Espíritu Santo, responde, lo que he escrito, escrito queda, porque era la verdad. Vamos entonces ahora a Hechos. ¿Cómo escogen al apóstol de los gentiles? San Pablo. Vamos a Hechos capítulo 22. Capítulo 22, versículos del 6 al 21. Dice, pero mientras iba yo de camino y estando ya cerca de Damasco, a eso del mediodía, una fuerte luz del cielo brilló de repente a mi alrededor y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pregunté, ¿quién eres, Señor? Y la voz me contestó, yo soy Jesús de Nazaret, el mismo quien tú estás persiguiendo. Los que iban conmigo vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Yo pregunté, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y sigue tu viaje a Damasco. Allí te diré todo lo que debes hacer. Dios, el Señor Cristo, le va a decir al apóstol qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que va a hacer. Allí te diré todo lo que debes hacer. Como el brillo de la luz me dejó ciego, mis compañeros me llevaron de la mano a Damasco.
Allí había un hombre llamado Ananías, que era muy piadoso y obediente a la ley de Moisés, Antiguo Testamento. Todos los judíos que vivían en Damasco hablaban muy bien de él. Ananías vino a verme y al llegar me dijo: hermano Saúl, hermano, recibe de nuevo la vista. En aquel mismo momento recobré la vista y pude verlo. Luego añadió: el Señor de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al que es justo y oigas su voz de sus propios labios, pues tú vas a ser testigo suyo ante todo el mundo. Católico, catolicismo. Pablo es apóstol del catolicismo. Y vas a contar lo que has visto y oído. Y ahora no esperes más. Levántate, bautízate y lávate de tus pecados. Eso sí es un bautismo de arrepentimiento, invocando el nombre del Señor. Y ahí va a recibir el perdón de los pecados y va a recibir el Espíritu Santo, que es el bautismo que nosotros le damos a nuestros hijos. Recordemos que nuestros niños, cuando son bautizados, se les quita el pecado original. El hecho de que no tengan conciencia, el hecho de que no hayan hecho cosas malas, no les quita que por ser naturaleza humana, antes del bautismo tienen el pecado original. Y el bautismo católico quita ese pecado original y también los llena del Espíritu Santo. Cuando regresé a Jerusalén, fui al templo a orar y tuve una visión. Vi al Señor que me dijo: date prisa, sal rápidamente de Jerusalén, porque no van a hacer caso de lo que dices tú de mí. Yo le dije: Señor, ellos saben que yo iba por todas las sinagogas y llevaba a la cárcel a los que creían en ti, y que los golpeaba, y que cuando mataron a tu siervo Esteban, que daba testimonio de ti, yo mismo estaba allí, aprobando que lo mataran, e incluso cuidé la ropa de quienes lo mataron. Pero el Señor, en su gracia y misericordia, el Señor me dijo: ponte en camino, que voy a enviarte a naciones lejanas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense cómo Dios escoge, va escogiendo, va eligiendo a los mismos hombres y mujeres para que hagan parte de su plan de salvación. Así te ha escogido a ti, así me ha escogido a mí, y a los sacerdotes, y a las religiosas, a los obispos, a todos los laicos comprometidos. No, Dios nos escoge y nos da capacidad para hacer su voluntad. Por último, vamos a ver con la escogencia de Timoteo. Vámonos a Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 3 al 7 y después 18 y 19. Capítulo 1 del 3 dice: como ya te rogué al irme a la región de Macedonia, este es Pablo, quédate en Éfeso para ordenar a ciertas personas que no enseñen ideas falsas. Fíjense, ya las ideas falsas estaban en esos tiempos. Ni presten atención a cuentos y cuestiones interminables acerca de los antepasados. Estas cosas llevan solamente a la discusión y no ayudan a conocer el designio de Dios, que se vive en la fe. ¿Sí? Luego, el propósito de esta orden es que nos amemos unos a otros con el amor que proviene de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. El tema que estábamos hablando en el capítulo 35. Algunos se han desviado de esto y se han perdido en inútiles discusiones. La verdad está ahí para todos. Si usted la quiere aceptar, bien. Si no la quiere aceptar, pues es problema suyo. Quieren ser maestros de la ley de Dios cuando no entienden lo que ellos mismos dicen ni lo que enseñan con tanta seguridad. Ahí vemos la cantidad de denominaciones religiosas
que se autoproclaman que son la iglesia verdadera de Cristo y enseñan un pocotón de barbaridades y de cosas que se alejan de la sana doctrina. La única doctrina que tiene la verdad es la iglesia católica. Pero bueno, vámonos entonces al versículo 18 y 19. Dice: Timoteo, hijo mío, te doy este encargo para que pelees la buena batalla, con fe y buena conciencia, conforme a las palabras proféticas pronunciadas anteriormente sobre ti. Algunos, por no haber hecho caso a su conciencia, han fracasado en su fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces aquí podemos ver cómo Dios escogió a Bezalel y a Oholiab para hacer el santuario, y cómo ha escogido a muchos personajes de la Biblia desde antes de nacer y les ha dado capacidad e inteligencia para poder cumplir su voluntad, para la gloria de Dios. Vamos entonces a hacer la oración final. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por esta noche, por habernos enseñado todas estas cosas, Padre Santo. Ojalá sea de provecho, no solo para mí, sino para ustedes, este conocimiento. Pueden buscarlo aquí, todo lo que yo he dicho. Pueden volver a ver el video y estudiar ustedes mismos y probar lo que yo estoy enseñando, en el nombre de Cristo Jesús, siguiendo el ejemplo de San Pablo. Señor, que siempre seas tú el que ponga lo que yo debo decir y lo que yo debo creer. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.